Así, hermanos, le invitamos de que abra su Biblia conmigo. Vamos así a entrar en nuestro tiempo de la predicación esta mañana. Continuamos en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Esta semana vamos a estar viendo los versículos 7 al 11. No creo que voy a estar cubriendo todo eso porque eso es mucha información. Lo más probable solamente nos vamos a estar enfocando versículo 7 y el versículo 8. Así que Primera de Juan capítulo 2, voy a estar leyendo de los versículos 7 al 11 y dice la palabra del Señor. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y él vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El Señor, ¿verdad?, añada bendición a su palabra. Permítame darle, como quien dice, lo que sería el bosquejo del día de hoy. Le voy a dar los 4 puntos que vamos a cubrir esta semana, 2, la próxima semana 2. Vamos a tener 2 encabezados para el día de hoy. El primero sería, número 1, el mensaje antiguo pero actual, versículo 7. El mensaje antiguo pero actual. El segundo encabezado que vamos a ver hoy sería el mensaje nuevo pero verdadero. Versículo 8, el mensaje nuevo pero verdadero. Y si entonces cubrimos lo que serían el encabezado número 3 la semana que viene, pero se lo doy para que lo apunte, implicaciones para el misántropo. Implicaciones para el misántropo, y vamos a ver entonces esa palabra, no es muy común, pero es una palabra que creo que va a dar un buen contraste. El cuarto encabezado sería implicaciones para el filántropo, que sería el opuesto del misántropo. Así que, hermanos, sí quisiera comenzar en nuestro tiempo de la palabra de Dios considerando al pastor Charles Spurgeon, la cual, haciendo comentarios sobre el Salmo 119, versículo 6, decía que los mandatos de Dios son proporcionales entre sí. Cuando un arquitecto se dispone a erigir un gran edificio, digamos una catedral, tiene que hacer la altura de las distintas proporciones en relación a los demás. Se hace una idea de cuál de ser el efecto general, por lo que no vuelca todas sus fuerzas en la nave, o en el crucero, o en el presbítero, o en lo que se llama el chapitel, sino que intenta que cada parte del magnífico montón de la totalidad ayude y contribuya a la armonía general de toda la estructura. Ahora bien, dice el Salmo 119, versículo 6, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Y las palabras del pastor Spurgeon al decir esto dicen que a los mandamientos de los cimientos, esforzándose por cavar en lo más profundo, a los mandamientos de las alturas, buscando elevarse a la máxima comunión con Dios, a los mandamientos que necesitan un trabajo severo, como los muros escarpados en los que hay que gastar mucho trabajo, y a los que son un deleite y una belleza, como las ventanas de aureola dorada, que requieren un gusto fino, una habilidad delicada. Hay que desear hacerlo todo, realizarlo todo, aspirar una plenitud de carácter para que seamos como el Señor Jesucristo. Consideremos así entonces, entendiendo, ¿verdad?, el enfoque de la importancia de los mandamientos de Dios. Hay que considerarlos todos, porque todos nos presentan la hermosura y la totalidad de quién es nuestro Señor. Así que, entendiendo esto y viendo esta introducción de la importancia de poder tener una claridad de los mandamientos, veamos entonces nuestro primer encabezado con su Biblia abierta. Mire conmigo versículo 7, leo de nuevo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Nuestro primer encabezado es el mensaje antiguo pero actual. Un mensaje antiguo pero es relevante, tiene que ver con el día de hoy.
Y lo primero que quisiera ver con su Biblia abierta, porque esto es un estudio de la Biblia, note que comienza Juan diciendo una palabra que nosotros tal vez en nuestra cultura no se usa mucho, aunque a veces tal vez yo por lo menos lo acostumbro usar con personas, ¿verdad? En la familia cristiana. Amados, amados. Amados, nos recuerda de nuevo en nuestro estudio de Juan, de que Juan no le está hablando a cualquier persona, Juan no le está hablando a todo el mundo, Juan no le está hablando a aquel que se asoma por la ventana. Juan está hablando a la iglesia. Juan lo que está diciendo es, mis queridos hermanos, mis amados hermanos. Uno de los aspectos que hay que recordar es que Juan había tenido relación con estas iglesias que están recibiendo esta epístola. Por lo tanto, Juan, entendiendo lo difícil, aún en el día de hoy, que es servir al Señor, las dificultades, la batalla con el pecado, las herejías, todas las cosas locas que se inventan, él sabía de que hay una dificultad y por eso cuando él piensa en estos hermanos, él dice, mis amados, mis queridos, la gente que yo aprecio, las personas, imagínese usted cuando piensa en personas que usted ama, fácilmente 3, 4, 5 personas le viene a la mente y no solamente le viene a la mente esa persona, sino que le viene a la mente los tiempos que comparten juntos. Así sea los cumpleaños, las comidas, las navidades, ¿verdad? Los momentos a veces de vacaciones compartidas en muchos casos. Y cuando Juan está pensando en la iglesia del Señor Jesucristo que él ha conocido, él no solamente está escribiendo para darles un mensaje, un propósito en particular, sino él está pensando con una sonrisa diciendo, mis amados hermanos. Es interesante porque cuando vemos esta idea de amados hermanos, se repite solamente en Primera de Juan un total de 6 veces. Por ejemplo, Primera de Juan 2:7, amados, nos escribe un mandamiento nuevo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:21, amados, apreciados, ¿verdad? Si nuestro corazón no nos condena, y continúa hablando. Primera de Juan 4:1, Primera de Juan 4:7 y finalmente Primera de Juan 4:11, donde dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Es importante entender todas las palabras porque todas las palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. Hay una definición particular que lo que el Señor está comunicando y es esencial entender qué es eso. Y lo primero que estamos viendo es de que Él dice amados, pero no es solamente amados porque los ama. Porque hay una realidad donde hay personas que nosotros nunca vamos a conocer hasta que estemos reinando con el Señor Jesucristo y ellos son amados también. Entonces la pregunta existe, ¿por qué entonces son amados? ¿Por qué nosotros que somos recipientes de esta carta en el día de hoy, por qué nosotros somos amados? Y la respuesta yo creo que es sencilla. Si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros somos amados porque Dios ha puesto su afecto en nosotros como lo hizo con Cristo. Por eso somos amados. No somos amados porque somos tan hermosos, tan especiales, tan perfectos. Usted sabe que eso no es cierto. Tal vez unos somos un poquito mejor que otros cuantitativamente, pero la realidad que delante de Dios nadie aquí se merece por sí mismo, por su propia dignidad, como si pudiéramos decir, que se llame amado por Dios. Mateo capítulo 3, versículo 7 nos muestra esta idea de que dice, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. El punto que quiero hacer rápidamente es que si nosotros somos amados es porque nosotros somos recipientes de aquello que el Padre le dio al Hijo. Y en este verso vemos que Él es llamado el amado. Mateo capítulo 17, versículo 5, vemos el aspecto de que Él es visto como el elegido. Y dice, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A Él oíd. Entendemos de que esa misma relación que nosotros obviamente tenemos con el Señor es el resultado de la relación que Cristo siempre ha tenido por el Padre.
Entonces, al expresar su afecto mutuo, el pueblo de Dios está reconociendo la previa consideración benevolente de Dios hacia ellos, que hace posible su comunidad de amor y llena de mero amor humano de una promesa trascendiente. En otras palabras, los cristianos son amados porque Dios los ha amado. Esa es la forma más sencilla. Nosotros somos amados porque Dios nos ha amado. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero, dice la Biblia. Y eso es importante entender por qué el Espíritu Santo está usando palabras particulares. Ahora, vamos a ver entonces una pregunta que puede ser muy buena, es ¿por qué no es un nuevo el mensaje, sino es uno antiguo? Porque eso es lo que está diciendo en su Biblia abierta. Mire lo que dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. ¿De qué está hablando Juan entonces ahora? Juan insiste que está trayendo a sus queridos lectores, los recipientes de la iglesia de Cristo, un edicto conocido como sobre el mandamiento. No uno novedoso, o sea, no es algo nuevo en el sentido de previamente era desconocido y ahora viene a ser conocido. Esto es algo que siempre ha existido, pero el mandamiento, esta expresión, el mandamiento, en esta sección Juan se refiere probablemente al imperativo de Jesús de amar. Un imperativo es un mandato de hacer algo. Y lo que Juan está diciendo es este mandato de Jesús de nosotros amar, el mandamiento antiguo, entre comillas, en el sentido de que incluso como instrucción moral formal, se remonta al menos a la época de Moisés, como Juan habría aprendido en la sinagoga, así como de Jesús. De hecho, es incluso más antigua que la de Moisés, porque antes de Moisés sucedieron muchas cosas, ya que se basa en el carácter y la existencia eterna de Dios, y era parte integrante del orden de la creación que se refleja en la relación entre Adán y Eva, para referirse a la creación de los humanos por parte de Dios en el jardín. ¿Usted se acuerda de eso? Entonces, por tanto, la enseñanza apostólica sobre el amor, subrayada en las enseñanzas de Jesús, particularmente en el Evangelio de Juan, no es algo que hayan inaugurado los apóstoles ni Cristo, sino que algo profundamente arraigado en el mundo de Dios e incluido de forma redentora en las Escrituras hebreas. Esta idea, la razón por la cual no es un mandato nuevo es porque esto ya existió. Y Juan lo que está diciendo es, hermano, lo que yo estoy escribiendo a ustedes es algo que no es nuevo. Es algo que es muy viejo, es algo que es muy conocido, pero siento la necesidad, movido por el Espíritu Santo, de recordarles a ustedes y traer de nuevo a sus memorias aquello que tal vez muchos de ustedes han olvidado. Cuando usted le tiene que decir algo a su hijo, o su esposa, a su amigo, para recordarle, para reforzar una idea, usted lo hace porque usted asume que tal vez esa persona en ese momento no lo recuerda. En muchos casos puede ser que no lo recuerde. Por ejemplo, yo tengo que recordarle con amor a mis hijos varias cosas en la mañana. Número uno, esta es la cantaleta de todos los días. Esto es lo que pasa en mi casa. Te bañaste, hiciste la cama, te lavaste los dientes. Esa es la cantaleta todos los días. Y me da gracia, porque usted pensaría de todas las veces que se lo he repetido, ya lo supieran de memoria. Entonces lo saben de memoria, pero no lo hacen una práctica. Y de la misma forma entonces Juan está diciendo por el Espíritu Santo, hermano, hay cosas que yo tengo que recordarle a ustedes, que ustedes muy bien saben porque conocen las Escrituras, pero es necesario traérselos a la mente de nuevo. Entonces, vemos aquí de que tampoco está ausente del judaísmo anterior al Nuevo Testamento. Cuando Jesús particularmente enseñó Mateo 22, versículo 37 al 40, Él está diciendo, toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Si usted se acuerda que está hablando de que nosotros debemos de amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Está haciendo una referencia a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y después dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús entonces no se lo está inventando algo nuevo. Juan está haciendo lo mismo que Jesús. Jesús estaba citando el Antiguo Testamento y Jesús está citando lo que dice Levítico 19, 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Este doble mandamiento antiguo es el corazón del mensaje que reciben los cristianos. Su calidad original ayuda a explicar por qué Juan fundamenta el amor que las personas expresan en el amor de Dios han revelado, 1 de Juan 4:10. Este es el último, es anterior y constituyó el primero. Entonces, la próxima pregunta, mientras vemos el texto, entonces, ¿cuándo escucharon este mensaje por primera vez? Porque mira el texto de nuevo conmigo, vamos verso por verso, versículo 7. Amados, no escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Entonces, los lectores no están sin posesión, no están sin conocimiento, eso ya lo hemos declarado, sino que ellos ya tienen entendimiento, pero ¿desde cuándo? Bueno, entendemos que es desde el principio. Literalmente ahí cuando dice, ¿verdad?, que habéis tenido desde el principio, la forma que esa se rinde en el lenguaje original es literalmente todo el tiempo. Desde todo el tiempo lo han tenido porque Dios lo ha revelado. Entonces, hoy en día, si algo es nuevo, rentable y útil, define la realidad personal y social para muchos y es en ese sentido verdadero. Nosotros lo llamamos así. Entonces, pero en el mundo de Juan, entra al menos algunos individuos para que algo fuera verdadero, debía tener una herencia antigua y no solo ofrecer una utilidad novedosa. Entonces, esta convicción está detrás de las genealogías evangélicas. Por ejemplo, en Marcos, Mateo capítulo 1, Lucas 3, ¿se acuerdan las genealogías? Las historias de fulano vino de fulano y fulano vino de fulano. Hizo una lista larga de nombres y mucha gente se rasca la cabeza pensando por qué Dios puso en la Biblia, ¿verdad?, esas listas tan largas. Bueno, porque el Señor quería que usted entendiera de que esto tiene un peso, una áncora desde el tiempo. Esto no es que salió de la nada, esto no se lo inventó alguien, esto tiene un origen, una esencia, una fuente, la cual Dios es el autor de la misma. Entonces, por eso continuamos viendo que Jesús la asume en las disputas con sus adversarios. Usted se acuerda que Jesús tuvo muchas conversaciones. Él es más antiguo que su antepasado, Juan capítulo 8, 58. Usted se acuerda que Jesús decía, yo soy el que soy. Y los judíos querían coger piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaban de que él era Mesías. Mas, sin embargo, Jesús está diciendo, yo soy antes que Abraham. Y eso lo que está diciendo es, yo soy Dios, porque antes de que Abraham estuviera, fui yo. Tal vez en la carne el Señor Jesucristo no estaba en esta tierra, pero sí Él siempre existió, porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Al parecer, incluso Moisés, al compilar el Génesis, instruyó la importancia de mostrar que su relato conecta con los comienzos primogénitos del mundo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por tanto, es incomprensible que para Juan la cuestión de los orígenes reclame atención. El origen es muy importante, por eso es que Juan se aferra a lo antiguo, a lo que predicó desde el principio, ya que para esto es el sello de la verdad. Entonces, por ejemplo, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 nos va a dar más a luz a este concepto. Escuche bien. Consideremos que la fe cristiana tiene una dimensión o un componente histórico esencial. Su pasado tiene autoridad. La razón por la cual esta palabra es una de poder es porque tiene una autoridad desde el principio. Esto no fue que alguien se sentó, 2, 3 hombres, 12 discípulos, se comenzaron a inventar una historia. Vamos a inventarnos un hombre. ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamarlo Jesús. Eso no es cómo funciona esto. Esto es algo que tiene historicidad. Esto está anclado en el tiempo, en el origen, porque Dios es el principio. Dios es el creador. Entonces, Juan 13, versículos 34 y 35, recuerda entonces, porque estamos hablando, que Juan dice, esto no es un mandamiento nuevo, ¿se acuerdan? No se olvide, es un mandamiento antiguo, pero particularmente vamos a ver cuál es ese mandamiento que el Señor Jesucristo también dio. Juan 13, versículos 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y Juan ahora
Está entonces remontándose, jalando esa tirita, ¿verdad? Y diciendo, esto no es nuevo, esto es viejo. Es viejo porque muchos de ustedes escucharon esto de la boca de Cristo mismo. Y sencillamente le estoy recordando lo que él había dicho. Juan capítulo 15, versículo 12 también dice, este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Juan puede decir que el mandato, este mandamiento de amarse los unos a los otros, no es nuevo, sino es antiguo. Es algo que han tenido desde el principio, el comienzo de su experiencia cristiana como seguidor de Jesús. Además, la antigua raíz de este mandamiento que está en Levítico 19:18, lo que Jesús llamó el segundo mandamiento, Moisés lo escribe y lo dice de esta forma. Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El pastor John Piper, hablando del verso que estamos viendo en esta mañana, 1 de Juan 2:7, comenta y dice lo siguiente, y creo que es de mucha ayuda. Este versículo es un reproche muy notable a la típica predicación y el testimonio del Evangelio en la actualidad. Para Juan, el mandamiento del amor pertenece a lo que la gente debe oír desde el principio. No es una segunda etapa opcional en el crecimiento cristiano. El Evangelio contiene no solo el mandamiento de confiar en Jesús, sino también el mandamiento en el poder de esa confianza de ser cambiado en una persona amorosa. Haga la conexión. No es meramente, oh sí, yo amo a Jesús, me alegro, tremendo. Eso tiene que ser una obra de Dios porque nosotros no podemos amar a Dios a menos que Él no nos haya amado primero y eso se ha revelado por el Evangelio. Pero la realidad del comentario del pastor Piper está diciendo que la meta es también nosotros poder convertirnos en personas amorosas. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en mí y el mandamiento es de ser más como Jesús, nadie amó más que Jesús. Por lo tanto, la implicación nuestra es ser más como Él. Entonces la pregunta que podemos hacer en un momento para considerar y aplicar, hermano, hermana, ¿tienes una conciencia limpia? Escucha bien, ¿tienes una conciencia limpia de que estás tomando cada una de las oportunidades que Dios te da para amar a tus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Estás tomando todas las oportunidades para amar a tus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Por qué escribí la pregunta de esta forma? Porque hay muchas oportunidades y a frecuente no las tomamos. ¿Usted sabe quiénes son las personas que piensan esto muy bien? Las personas que este día o ayer o mañana van a funerales y dicen, hubiera tomado más oportunidad, hubiera separado más tiempo. Si solamente hubiera sido más enfocado en él, en ella, hubiera ido a tomarme el café con él, con ella, hubiera apreciado su vida. Yo no sabía que esta noche iba a morir en un accidente de carro. Y por cierto, para el cristiano es triste que alguien muera, pero gloria a Dios porque están con el Señor. Pero para aquel que no está en el Señor, es horrible. Esa persona entonces es entregada a una total oscuridad de tinieblas y sufrimiento dado por un Dios santo y justo. Y por eso es importante, hermanos, entender la pregunta, si vamos a hablar de amor, si vamos a hablar de un viejo mandamiento, hay una aplicación. Yo tengo que aplicarte eso, yo tengo que llamarte a conciencia y hacerte la pregunta, ¿estás tomando oportunidad? ¿Te encuentras pensando en cómo amar a tus hermanos más con tus dones y talentos? Nosotros vivimos en un mundo, en los Estados Unidos, donde hay una mentalidad consumidora, donde todo tiene que ver lo que yo quiero, cuando yo quiero, en donde yo quiero, en la localidad que yo esté o quiero. Yo puedo en este momento coger mi teléfono, poner Uber Eats, que me traigan, lo que usted quiera. Unas chuletitas con cebolla, ¿verdad? Un arroz blanco, habichuelas negras, aguacate. Por favor, no se vaya a comenzar, ¿verdad? Límpiese. El punto es que vivimos en un tiempo donde lo que yo quiero los puedo tener. Pero note de que cosas que Dios nos llama a hacer y tener no las consideramos con la misma pasión. El Señor dijo que la forma que ustedes se aman los unos a los otros es la forma que el mundo va a saber que el Padre me envió.
El mundo no va a creer que Jesucristo es el Señor cuando usted vive una vida egoísta, egocéntrica, donde todo solamente importa lo que usted quiere. Donde usted dice, no, yo amo al Señor, muchacho, yo veo una tremenda iglesia. No, pero tú no amas a nadie. No puede ser tan tremenda. Eso es como si yo tengo una esposa que yo amo, pero tú no la amas. Yo tengo muchachos, tengo los mejores hijos. No le das tiempo. Hipócrita. Hay unas contradicciones aquí. Y la palabra del Señor nos está confrontando a la realidad de que como esto es un mandamiento viejo, pero relevante, todavía tiene sumo peso y autoridad. Otra pregunta es, ¿te encuentras gozo en orar por tus hermanos al pasar tiempo con ellos? Cuando tú pasas tiempo con cristianos, si tú eres cristiano, ¿encuentras gozo de pasar tiempo con estos hermanos y hermanas porque mientras los conoces mejor, puedes orar mejor por ellos? Es difícil orar por alguien que usted no conoce. No es imposible, pero es casi. Porque yo no sé en qué orar particularmente. Todo el mundo tiene unas peticiones en particulares, situaciones específicas. Pero cuando nosotros podemos pasar tiempo juntos en oración o en grupos pequeños, ¿verdad? O en el compañerismo, evangelismo, tantas cosas, podemos mejor conocernos. Otra pregunta, ¿te deleitas en conocerlos más a los hermanos y las hermanas con el propósito de amarlos por medio de tus oraciones y amor fraternal? En el mundo de hoy, hermano, eso existe menos y menos y menos y más. No importa hoy en día, la cultura está tratando de redefinir lo que es la iglesia de Cristo. Y lo redefine de una forma donde tú llegas, tú cantas, tú ofrendas y diezmas, tomas la Santa Cena, qué bueno, Dios te bendiga, te veo, se acabó. Bueno, permítame decirle de que si para usted eso es suficiente, el cielo no es para usted. Estar en la presencia del Señor no es para usted. Porque usted cree que usted va a estar solo en la presencia de Dios. Usted cree que el cielo es un lugar donde está creado solamente para el consumir sus propios deseos y pasiones y gustos. ¡No! El cielo es el cumplimiento final donde nosotros como el cuerpo de Cristo, la novia del Señor, estamos juntos para no solamente amarlo a Él, sino lo amamos a Él cuando nosotros los amamos los unos a los otros. Sé que Dios nos ayude a nunca menguar en nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas, ya que no podemos amar a Dios y servirle si no amamos a aquellos que son parte del cuerpo por la cual Cristo murió en la cruz. Ellos son parte de su cuerpo. Usted no desprecia parte de su cuerpo que le cae mal. Yo puedo mirar en el espejo y bueno, esta parte del cuerpo no me gusta. Esta como que está subiendo de peso no me gusta, no la voy a bañar. No, usted no hace eso. Porque eso suena ridículo. Yo diciéndolo ahora mismo, no tiene sentido. Mas, sin embargo, esa es la forma que muchas veces como cristianos profesamos y vivimos en nuestra vida cristiana. Aquellos miembros del cuerpo de Cristo que a veces no nos caen igual porque no tenemos tanto en común, no los amamos por igual. ¿Por qué? Bueno, porque es que tú sabes. Créame, yo sé. Pero también entiendo porque sé que este mandamiento existe hoy, es llamado por Dios para todo cristiano obedecerlo y encontrar obediencia y gozo en esa obediencia. Continuamos leyendo con su Biblia abierta, volvamos versículo 7, lea conmigo. Amados, no escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, versículo 8. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Entonces pasamos a nuestro segundo encabezado, el mensaje nuevo pero verdadero. El mensaje nuevo pero verdadero. Vemos entonces versículo 8, pero note que comienza diciendo por otra parte. Entendemos de que aquí lo que está comunicando Juan el apóstol es de que hay otro aspecto que hay que considerar. Entonces el problema de los mensajes antiguos, estamos hablando de que el mensaje es antiguo pero es relevante, es algo que tiene peso, pero entonces miren lo que dice Juan ahora, por otra parte escribe un nuevo mandamiento, pero entonces Juan ahora parece como si fuera bipolar, porque en el versículo 7 dice, yo no escribo un nuevo mandamiento, sino un mandamiento antiguo. Ahora Juan dice, no, por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo. Juan, ¿en qué quedamos, Juan? Juan, te quiero seguir creyendo y leyendo, Juan. Bueno, vamos a lo que está diciendo.
Y vuelvo y digo que el problema de los mensajes antiguos es que no es que pierden valor, es que nosotros los optamos a olvidar más fácil, porque es algo de antigüedad, algo que ya existió. Por eso es que los escritores del Antiguo Testamento recuerdan a los lectores muchas veces que no deben olvidar las revelaciones divinas del pasado. El salmista, Salmo 105, versículo 5, dice: recordad las maravillas que Él ha hecho, dice el salmista, sus prodigios y los juicios de su boca. Otros ejemplos de esto serían Deuteronomio 8, versículo 2, Nehemías 4, versículo 14, Isaías 46, 9 y Malaquías 4, 4. Están diciendo similitudes de ayudarnos a recordar lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Si Dios le está diciendo recuerda, es porque usted entiende que usted no lo recuerda. Por eso Él, una de las cosas que nos dio fue sus mandamientos, los 10 mandamientos en particular. No matarás. Bueno, hermano Edgar, por favor, yo no mato a nadie. Sí, pero tú di a la gente, te molestas rápido y te pones agrio, te pones agria. Un niño tiene más carácter que tú a veces. Eso pasa. A ti cualquier cosa, en inglés dice, it triggers you. Como si fuera un gatillo, rápido cualquiera, ¡pa! Jala y ya explotaste. Hermano, eso pasa. Y hay que recordarnos entonces, aún en el día de hoy, de que debemos amarnos los unos a los otros. Versículo 8, Juan afirma que el mandamiento central que implica su mensaje central no solo es antiguo en el mejor sentido, sino es nuevo. Vamos entonces a ver cómo funciona eso. Ya hemos visto cómo Juan a menudo escribe en términos de contraste, por ejemplo, blanco y negro, ¿verdad? Eso es un contraste. Juan entonces a veces habla de luz, oscuridad, pero aquí no habla de uno u otro, sino de ambos, es lo que está diciendo Juan. La palabra que así Juan usa es de nuevo. Por eso ve que está diciendo por otra parte, la cual puede traducir, como dice ahí, por otra parte, de nuevo. En otras palabras, es un aspecto de utilidad para dar contraste. Sí es nuevo, pero es relevante, pero ahora entonces le voy a dar algo que es nuevo para que puedan considerarlo. Y vemos ahí el texto, mírenlo de nuevo conmigo. Os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Entonces, ¿en quién es el mandamiento nuevo y verdadero? Es la próxima pregunta, porque lo estamos leyendo y estamos estudiando verso por verso. El mandato del amor es muy antiguo, ya lo hemos visto. Sin embargo, también es muy nuevo, aunque el mandamiento es nuevo porque Jesús lo reafirmó y ejemplificó, de 5 formas notables, de acuerdo al comentarista Robert Yarbrough, que quisiera compartir, que creo que son de mucha ayuda. Número 1, Jesús ejemplificó el amor por la forma en que lo experimentó en comunión con su Padre, con Dios. Juan capítulo 3, versículo 35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Juan capítulo 5, versículo 20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Juan 17, 24, Padre, hablando en la oración de sumo sacerdote, como sumo sacerdote, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La conciencia filial de Jesús no era una experiencia en la que los que le rodeaban pudieran entrar de lleno, pero era poderosamente visible y sin duda informó su mandato de amar. Debe considerarse que contribuye a lo que hizo que ese mandato fuera nuevo. Todo el mundo sabía de que se debía de amar, pero entonces cuando el Señor Jesucristo llega y Él demuestra el amor que Él tiene con el Padre, hay un ejemplo fresco de lo que es amor. Y en ese aspecto es una forma de presentarlo como nuevo. Hay muchas personas que saben que se debe de hacer el bien, pero es bueno ver a alguien que hace el bien cuando todo el mundo hace mal. Es un recordatorio para usted. Oh, mira, yo tengo que hacer eso también. Hace tiempo que yo no hago eso, tengo que hacer eso.
Y esa es la forma que el Señor Jesucristo lo muestra. La segunda forma que Jesús reafirmó y ejemplificó el amor, en la forma en que Él amaba a los demás. Entonces, estamos hablando que este mandato es viejo, pero hay 5 formas que Jesús lo demuestra como nuevo. La relación que tiene con su Padre. Número 2, la forma que Él amaba a los demás. Por ejemplo, usted se acuerda que Él tenía amigos. Jesús no era un ogro escondido por allá orando, ayunando. Hay gente que lo ve así. Ese no era Jesús. Jesús tenía amigos, Marta, María y Lázaro, Juan capítulo 11, versículo 5, y dice, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús iba a la casa de ellos a compartir, como usted cuando viene a la casa mía. Es una forma de amar. Vemos también de que Jesús amaba las almas perdidas, como el joven gobernante rico, Marcos capítulo 10, versículo 21, ¿se acuerda? Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, dice el texto, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Este es el escenario de aquel joven, ¿usted se acuerda? Que decía, buen maestro. Un hombre muy, ¿verdad? Bien vestidito, muy bonito, huele bien una persona, ¿verdad? Bien caché. Señor, buen maestro, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Jesús le dice, bueno, tienes que guardar todos los mandamientos. Si es por obra, pues tienes que cumplir toda la ley, lo que Jesús está diciendo. Y el muchacho, ¿verdad? Bien ignorante. Oh, sí, Jesús, yo les he obedecido todas ya. Todas. Y perfectamente. Jesús le dice, bueno. Ahí es donde le dice, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué Jesús le dice eso? ¿Y por cómo es que Jesús lo amó diciéndole eso? Jesús lo que estaba apuntando a este joven era diciéndole la verdad, que tú no amas a Dios, tú amas a tu dinero. Lo que tú pensaste que era amor a Dios es una fragmentación de lo que es en realidad tu amor al dinero. Y tú crees de que porque amas o haces las cosas moralmente, públicamente correctas, categoriza o te califica amar a Dios. Jesús le está diciendo directamente, porque el muchacho es bien ignorante, bien orgulloso. Le dice, tremendo, vende todo lo que tienes. Jesús sabía que no lo iba a hacer, porque él amaba sus ganancias más que a Dios. Continuamos en otro ejemplo. Jesús amaba a sus discípulos, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Interesante como el Espíritu Santo a través de Juan no solamente dice que él los estaba amando en el mundo, sino que el Espíritu Santo va a ampliar esa idea y da más comentario y dice, los amó hasta el fin. Porque el Señor prometió aún en la gran comisión estar con nosotros hasta el fin de los días, dice Mateo 28, versículo 20. Y yo estoy con vosotros hasta el fin de los días. Punto número 3, Jesús enseñó a sus discípulos a amar a los demás como Él los había amado con humildad. Lo ilustró de forma preliminar lavando los pies de los discípulos. Pero se acuerda que Jesús le dijo, vengan, siéntense, tenía su delantal, y le decía, bueno, voy a lavarle los pies, ¿verdad? Algunos le dieron resistencia. No, Señor, ¿cómo tú vas a lavarnos los pies? Jesús le dijo, si tú no te sientas y me dejas lavarte los pies, tú no tienes parte conmigo. Esto es cómo funciona. Yo soy Señor, yo soy Dios, y tú me vas a dejar a mí amarte como a mí me da la gana. A mí no me importa que tú crees que porque yo soy Dios yo no debo de hacer esto. No, es porque yo soy Dios es que lo voy a hacer. Y lo hago como ejemplo para ti. ¿Usted cree que los 12 discípulos todos eran panitas, verdad? Como los shows estos de la televisión, high five y todo el mundo. Estos eran hombres rebeldes, difíciles, eran pescadores. Esta gente chocaba a las personalidades. Pedro, Juan, Lucas, Judas, el pillo. Esta gente chocaba. Imagínense Jesús teniendo que lidiar con 12 cabezones todos los días. Todos los días. Después se ponen a pelear, Señor, ¿y a dónde yo me voy a sentar en el reino? Ellos no están ni muertos y se están preocupando dónde se van a sentar. Imagínate qué difíciles son estos hombres. Pero el Señor los amó hasta el fin, dice el texto. Vemos que Jesús ama a María, su madre, en su propia ejecución. ¿Se acuerda que estaba colgando? Y le dice a Juan, el escritor, Juan, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo.
Juan capítulo 19, versículo 26-27, en una ciudad grande que era hostil, sobre la cual él lloró, Lucas 19:41. Los que llevaron a cabo su crucifixión, él los amó también, Lucas 23:34. Incluso sus detractores parecen haberlo notado. Ellos notaron el amor de él en Juan 11:36. Es por lo que podemos decir que el carácter caritativo de Jesús da un sentido a su mandato, un sentido en que él, al igual que nadie habló jamás como Jesús, pero pocos o ningunos han visto y han amado como Jesús tampoco. Jesús no solamente decía las cosas, Jesús las hacía. Jesús no es como usted y como yo. Nosotros a veces hablamos mucho, hacemos poco. Pero gloria a Dios por este mandato que nos dice, esto es viejo pero es relevante, esto es nuevo y es verdadero. Debemos entonces amar, guardar este mandamiento. Tú no puedes amar a Dios si no amas a tus hermanos. Tú no puedes amar, yo le decía esto a mi hijo mayor, que está pasando momentos un poco difíciles. Yo le digo, tú no puedes estar bien con Dios si no estás bien conmigo. Es la verdad. Él no puede tener una relación secreta con Dios por allá. Sí, Padre, estoy bien con Dios. No, tú no estás bien con Dios. Si tú estás mal conmigo, tú no estás bien con Dios. Porque la autoridad mía ha sido delegada por Dios para tu bien. Y la unidad nuestra se demuestra en ese amor. Continuamos. Jesús enseñó a sus discípulos amar, punto 3, a los demás como Él los había amado. Vemos este aspecto de lo que es la humildad, ¿verdad? Entonces vemos de que lo va a ilustrar cuando le lava los pies. Él lo calificó expresamente en la enseñanza que dio en esta ocasión. Juan 13:34, un mandamiento nuevo doy, que es lo que leímos ahora, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Pónganse a pensar un momento, ellos todavía no habían encajado con la realidad de que Cristo iba a morir por ellos. Esa implicación está en ese mandato. Si usted va a amar a su hermano de la forma que Él nos ama a nosotros, es un amor hasta la muerte. En este caso fue muerte de cruz. Aunque es probablemente que Jesús no pensara en cómo se comparaban sus enseñanzas con las de los filósofos clásicos, la calidad y el grado de su amor que propugnaba no tiene verdaderos paralelos entre los eticistas o greco-romanos de la época. Había personas que eran bien éticos, pero el amor de Cristo era mucho más que la ética de alta clase. Era un amor que era totalmente impregnado de pasión, de sacrificio hasta lo que Él podía dar, que era su todo. Por eso podemos con una convicción decir que el amor de Jesús siempre fue un amor impregnado de humildad, la cual fue un concepto nuevo. Escuche bien, esto de la humildad era un concepto nuevo en la que la humildad no era virtud. La persona que era humilde era débil, usted se le para encima. Pero en el reino de Dios no. En el reino de Dios, el que más rango tiene es el que más sirve porque es más humilde. Por eso Jesús le lavó los pies. Jesús les dijo, yo soy Dios, yo les he dado vida. Yo soy el gran yo soy el verbo. Yo fui el medio por el cual el Padre ha creado todas las cosas, pero hoy yo quiero y a mí me complace lavarte los pies. El lavar los pies era para esclavos, no era para señores, para dueños. Pero Jesús es el perfecto ejemplo de humildad, de amor. Les lavo los pies, diciéndole a ellos, lo que yo hago con ustedes, ustedes deben de hacerlo con otros. Y en hacerlo con otros muestran que ustedes me conocen a mí. Entonces continuamos, vemos el un cuarto sentido en que el mandato de Jesús es nuevo en su conexión con el sacrificio voluntario de su vida por los demás. Pedro afirmó que se reuniría para morir por Jesús si fuera necesario. ¿Usted se acuerda? Pedro, el arrancado, ¿verdad? El loquito, el que siempre, ¿verdad? Tomaba mucho Red Bull, estaba siempre prendido, acelerado. O sea, el tipo tenía, ¿verdad? Un bustelo pegado en la vena. El tipo estaba siempre ahí a 100. Juan 13:37 dice, Pedro le dijo, hay que amarrarse bien, Señor, déjame escuchar lo que Pedro va a decir. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir hasta ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Aún el amor que Cristo dio como ejemplo y afirmó esto como un nuevo mandamiento se revela en la forma que sus propios discípulos reflejan el amor de ellos hacia Él.
Vemos también lo mismo hicieron con el resto de sus 11 discípulos, Mateo 26:35. Pedro le dijo, siempre usted ve que Pedro siempre está hablando, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. La gente no muere por mentiras, la gente no muere por fantasías, la gente no muere por leyendas urbanas, la gente muere porque algo es verdad, porque es verídico, o porque te cogieron de estúpido y lo creíste. Hay solamente unas opciones. O Jesús era un loco, o era una mentira que cogió todo el mundo, ¿verdad?, de lo que no era, o decía la verdad. Hay tres opciones. Y entendemos que era la verdad, porque Él era Dios. También vemos que el amor declarado flaqueó. Pablo admite que el autosacrificio por otro, aunque raro, no es asombroso. Romanos 5:7 dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Las palabras de Pablo, pero es un gesto, así supondría una persona, una causa noble por la cual morir. Jesús el justo, de acuerdo a 1 de Juan 2:1, nosotros lo leímos, murió por un pueblo manifiestamente injusto, 1 de Pedro 3:18. El mandato de amar como Él amó es nuevo por la forma en que Él, sin pecado y enviado de Dios, encarnó el amor en la cruz. Es nuevo porque Él lo afirma en la forma de cómo lo manifiesta y lo modela, no en la forma que lo dice. Por eso es que en el mundo de hoy, en muchas iglesias, se habla mucho de muchas cosas, aún en nuestros círculos reformados, se habla mucho de muchas cosas bonitas. El problema es de que se habla de mandamientos o enseñanzas bíblicas, pero en la acción no se afirman en la práctica. Ese es el problema. Ese es el problema que la gente tiene. Por eso que la gente dice, y se lo he dicho varias veces, yo no voy a la iglesia porque es llena de hipócritas. Eso es cierto. Y si usted va a una iglesia que es perfecta, cuando usted llega usted la dañó, porque usted tampoco es perfecto. Eso voy a tirar por ahí primero. Número 2. Mire, yo le digo a la gente que no le sirve al Señor, tú vas a la disco y la disco está más llena de gente hipócrita y no te molesta ir. No me vengan a decir ahora que la hipocresía es el problema. No, el problema eres tú. Ahora, de que hay gente que no están viviendo como dicen que son, eso es un problema. Yo sí le voy a dar ese punto. Pero esa no es la razón por la cual nosotros debemos entonces de continuar abundando en este desacuerdo entre nuestra palabra y nuestra acción. Eso es una de las metas y retos que nosotros tenemos en esta plantación, es de poder, en la simplicidad de la adoración, mantener una comunión genuina entre hermanos. ¿De qué vale tener la iglesia más grande, los templos más grandes, los sistemas más grandes, todo eso, y la gente no se aguanta? ¿Eso no tiene sentido? Eso no tiene sentido. Pero para mucha gente eso es lo que es una iglesia. El programa más increíble de niños y playground y payasos. Bueno, yo no sé, no me gustan mucho los payasos, pero usted entiende. Tienen 24,000 ministerios para todo el mundo, pero no se aguantan ellos. Pero lo hacen por Jesús. Supuestamente. No. Si nosotros no podemos amarnos los unos a los otros, nosotros no conocemos a Dios. Y si nosotros decimos que no pecamos, al decir, no, yo no hago eso, pero lo vives, haces que Dios sea mentiroso. Eso lo vimos también en 1 de Juan. Así que debemos entender, hermanos, esto es muy importante. Pregunta, hermano, hermana, ¿darías tu vida por tu Señor si fuera posible? Sí, hermano, yo la verdad, yo estoy tan agradecido por el Señor, por las cosas que Él ha hecho en mi vida, la forma que yo era antes, la forma que soy. Yo puedo decir que sí, yo doy mi vida por Jesús. Amén. Estaré dispuesto a recibir los clavos en tus manos por Él. Estaré dispuesto a tener una lanza enterrada en tu costado por Él. La gente dice, bueno, sí, hermano, yo amo a mi Señor. Amén. Si estamos tan convencidos de que le amamos y moriríamos por Él, ¿por qué es que tan a menudo te cuesta vivir para la gloria de Él? Ese es el problema. Somos rápidos y no, yo muero por Él. No, pero no te está llamando a morir en este momento, te está llamando a vivir por Él. Ese es el problema que tenemos todos nosotros, no solamente yo también. Y por eso es que nosotros necesitamos de Él. Todos los días nosotros tenemos que estar agarrados de Él, de la gracia de Él, que su Espíritu Santo nos guíe en las Escrituras por los medios de gracia, la oración, nosotros reunirnos, orar juntos, amonestarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque todos nosotros, la Biblia dice, Cristo dijo, sin mí, dice Cristo, nada puede hacer. ¿Es cierto?
Eso póngale que es. Usted sin Cristo, usted nada puede hacer. Por lo menos que sea de agrado al Señor, al Padre. Y eso es muy importante, hermanos, recordarlos. Quinto punto, quinto lugar, el mandato es nuevo, no solo porque se basa en un acto único, sino que también porque posee una eficacia única. El poder de regenerar a los que de otro modo se perderían eternamente. ¿Usted se acuerda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor hace. Pero para apreciar esto es necesario prestar más atención a lo que Juan está diciendo. En 1 de Juan 2:8, Juan reitera un mandamiento que es verdadero en Él y en vosotros. En otras palabras, sobre en Él, sobre en vosotros. En este caso, Juan no tiene en mente la simple directiva moral de amar. No se está diciendo solamente amar, sino que la realidad más amplia de lo que anima al Cristo vivo presentes es que nosotros verdaderamente estamos en Él. Esa verdad cae en nosotros, sus lectores, los recipientes de lo que está diciendo. Pues, pero mucho más, ya que ese amor tiene su existencia y su dinámica, no en primer lugar en la expresión ética humana, sino en el Cristo vivo. El asunto aquí no es que está basado en porque es correcto. Es cierto, es correcto, pero la razón por la cual tiene valor es porque es de un Cristo vivo que la dio, que la compartió, que la vivió, que la modeló, que la ejemplificó. Por eso es que esto tiene peso, hermano. Entonces vamos a ver esta última parte, que mira lo que dice el verso conmigo, verso 8, mire su Biblia. Dice, por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, la cual es verdadero en Él, en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Entonces, ¿qué es esto de las tinieblas pasan y la luz alumbra? ¿Sabías que los hijos de Dios pueden caminar durante temporadas en las tinieblas de dolor? Pero las tinieblas de la falsedad, la ignorancia, el pecado y la incredulidad han sido liberados. Tú puedes estar en un momento de eso, pero si estás en Cristo, tú eres libre de eso. ¿Cuántas veces usted no se ha quedado en un hotel? Y a veces peor cuando es de los malos. Usted se entera porque ya pues no hay otra, te quedaste, no hay más cuarto. La cama no la cambiaron, bueno, usted sabe los problemas que hay. El punto es este, usted puede estar en un lugar que usted no quiere, pero no tenía otra opción o por su pecado llegó a estar. Pero la dirección donde usted vive es donde está su casa. Pero lo que quiero decir es que usted puede estar en un momento de oscuridad espiritual, pecado. Pero si usted está en Cristo, usted no vive ahí. Usted vive en Él. Usted depende en Él, usted confía en Él. Entonces, este caso, Juan no tiene en mente la simple directiva moral de amar, sino que está apuntándonos a este Cristo. Entonces ahora cuando vemos esto de las tinieblas y la luz, es por eso que Juan nos dice que las tinieblas están desapareciendo y la verdadera luz ya brilla. Las tinieblas morales son contrarias a su naturaleza recién nacida, no pueden soportarlas. Es por esto que Pablo en Romanos 13:12 nos dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Mira las palabras que está usando Pablo. Está haciendo alusión a lo mismo que está diciendo Juan. Efesios 5:8. Porque antes erais tinieblas, dice Pablo, pero ahora sois luz en el Señor. Andad, camina, vive, lo que está diciendo Pablo. Vive como hijos de luz. Vive como que tú eres un hijo del Señor Jesucristo. Vive como si eres un hijo de Dios, porque Juan decía de que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino el que tendrá la luz de la vida. Es por esto que Juan nos está dando unos ecos de esta idea que la palabra de Dios nos enseña en varios lugares. La meta de Juan es recordarnos que como ya hemos escuchado el Evangelio, estamos en la luz, no en las tinieblas. Así que la expresión que dice, porque las tinieblas están pasando, esta palabra pasando, tiene un significado muy particular, porque presenta la idea que algo está en proceso de cesar de existir. Escucha bien, cuando dice pasar, ese verbo, está hablando de algo que va a cesar de existir. 1 Corintios 7:31 usa la misma palabra para darle otro ejemplo. Pablo dice, y los que aprovechan en menudo, como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Aquí en español hace la traducción es pasajera, pero es la misma palabra que está usando Juan, que está hablando de pasar. Va a parar de existir, va a parar de ser. En otras palabras, hermanos y hermanas, esta expresión de Juan nos debe de llenar de ánimo a recordar que la batalla que tenemos, que nuestro pecado un día muy cercano terminará de existir.
Y a eso debemos decir, gloria a Dios, su pecado va a parar de existir. Cuando el Señor regrese, usted muera una de las dos y viene de camino, esto se acaba. La batalla con su pecado se acaba. Usted no tiene ni idea de cuánto le molesta porque está tan acostumbrado a veces de lidiar con su propio pecado. Pero cuando llegue el momento de que se acabe, de que vaya a pasar las tinieblas, usted no tiene ni idea de cómo eso será. No tiene forma de compararlo porque nunca ni siquiera lo ha probado. Entonces, se acerca un día, hermanos, donde no tendrás que luchar más con tu mal humor, con tu falta de paciencia, con tus malos pensamientos. No tendrás que batallar con la lucha de la lujuria, con la envidia. No tendrás que ser tentado con pensamientos egoístas. Porque nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué es que las tinieblas están pasando? Por eso Juan dice, la luz verdadera ya está alumbrando. Las tinieblas están pasando porque la luz está alumbrando. Cuando la luz llega, la tiniebla se va. Eso es lo que está diciendo Juan. En otras palabras, la luz de Cristo por medio del Evangelio está alumbrando de una magnitud increíble. Y descubrir el amanecer. Mire, usted alguna vez ha ido a la playa, póngase a pensar, cierre los ojos si quiere conmigo. Imagínese contigo en la playa, si nunca ha ido al amanecer, yo lo puedo describir, es hermoso, es bonito, pues la temperatura está un poco más fresca y a veces fría porque estaba de noche. El viento sopla y marca, ¿verdad? Un fluir muy suave, muy bonito, algo de mucho descanso. Usted puede ir a relajarse a la playa, ¿verdad? Cuando va a salir, ¿verdad? El rayo del alba. A lo lejos comienza a ver un poco de luz pequeña en el horizonte. Comienza a ver como que ya llega la luz. Y lentamente comienzan a hacer un rayo de luz que solo incrementa. ¿Y sabe lo interesante? Que usted, a menos que no ponga una cámara a grabarlo, ¿verdad? En un time lapse, como dice en inglés, a tiempo, usted no de verdad se da cuenta cuando sube el sol. Usted sencillamente se da cuenta de tiempo en tiempo que hay más luz. Hay más luz. Hay más luz. Y de la misma forma, por ejemplo, Lucas 1:77 al 78 dice, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Aquí está llamando a Jesús esa aurora. De que Jesús llegó un momento, nació un pesebre, ¿verdad? Fue criado, fue enseñado, pero poco a poco esa luz comenzó a incrementar, a incrementar, a incrementar. A tal punto que muchas personas fueron iluminadas por las palabras de Jesús, el evangelio que él predicó, y esas personas inevitablemente para la gloria de Dios fueron de tinieblas a menos tinieblas. De tinieblas a menos tinieblas, porque están ahora en la totalidad de la luz de Dios. Hermano, Jesús es nuestro ejemplo y nosotros somos ejemplos del mundo. Cuando Jesús entró en el mundo, se convirtió en la luz del mundo. Él es la verdadera luz que ha aparecido y que brilla. Las tinieblas espirituales han sido penetradas por Jesús porque Él es la luz del mundo. Como cristianos, nosotros debemos de dejar nuestra luz que brille para el mundo, que vea a Cristo a través de nosotros. Hoy su luz, hermano, brilla a través de todos sus seguidores, de sus hijos. Por eso vemos Lucas que describe a Jesús como la aurora o amanecer que surge en nuestros corazones. Leamos una vez más y terminamos. Versículo 7. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo que es la palabra que habéis oído. Versículo 8. Por otra parte, o de nuevo, escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Que el Señor nos ayude a nosotros a entender esto, no solamente aquí, pero aquí, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, actúa las manos, usted se comporta. De acuerdo a lo que hay en su corazón, usted se va a llevar, usted se va a comportar en su vida. Y pidámosles a Dios que nosotros podamos continuar siendo un ejemplo. Y si no estás en Cristo, tremenda oportunidad para que corras a Él. Él es la luz. Si tú vives en tinieblas, entonces te acercas a Cristo, que es la luz, y las tinieblas pasan hasta que ya no son. Así que corre a Cristo, amigo, hermana. Entrégale tu vida a Él, arrepiéntete de tus pecados, pon tu confianza totalmente en Él. Esto no es magia, esto es algo muy claro, muy directo. Parece sencillo, pero es una obra del poder glorioso sobrenatural de Dios, de coger a alguien que está perdido en su pecado
y hacerlo una nueva criatura y darle vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias por Juan. Ayúdanos, Señor, a recordar que tu mandamiento es antiguo, pero la forma que Cristo lo ejemplificó lo hace nuevo, lo hace fresco. Ayúdanos a seguir su ejemplo. Gracias porque las tinieblas siguen disipando a causa de la luz de tu evangelio, de la luz del Señor Jesucristo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.